Josué capítulo 20, versículo del 1 al 9. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acoja al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo siguiera, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron en Cedes, en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriera por mano del vengador de la sangre hasta que compareciera delante de la congregación. La semana pasada te mencioné que ha pasado aproximadamente un periodo de 7 años desde que el pueblo cruzó el Jordán para comenzar a avanzar en la misión de conquistar y adentrarse en la tierra prometida. Y releyendo la historia, en el capítulo 13, Dios le va a hablar a Josué y le va a decir algo que personalmente, y creo que más como varón, duele, ¿no? O dolió. Mira, ya estás viejo, ya estás centrado en años y todavía te falta bastante territorio por conquistar. Y comienza a mencionarle todas las ciudades y todas las aldeas que aún le falta por ir y tomar en posesión. Entonces Dios le dice: ok, mira, te voy a echar la mano. Y voy a arrojar delante de los hijos de Israel a los sidonios y a todos los que habitan las regiones montañosas hasta el Líbano. Obviamente no vamos a ir a leer todas esas ciudades, pero eran bastantes. Era un trabajo que requería todavía un esfuerzo grande, ir y tomar y conquistar. Y por eso es como, ¿no? Dios le dice: ¿sabes qué? Mira, yo lo voy a hacer por ti. Tú ya no estás en condiciones de ir y pelear y luchar. Mejor yo lo hago. Tú simplemente enfócate en repartir la tierra como te lo ordené. Echa suertes de acuerdo a lo que yo establecí y reparte el territorio entre los hijos de Israel. Tú ya no vayas a pelear, yo lo hago. Y entonces el contexto del capítulo 20 se da ya bajo un pueblo que en su gran mayoría había ocupado y ya se había asentado, si bien no de una manera definitiva, pero sí ya comenzaban a levantar casas y a trabajar la tierra, ¿no? Ya de manera progresiva se iba viendo o dando este avance, ¿no? en la conquista y en tomar por posesión la tierra. Ahora, dentro del territorio y de acuerdo a lo que ya leímos, Dios demanda que sean construidas un grupo de ciudades que, como dice ahí, iban a servir como ciudades de refugio para
todos aquellos que de alguna manera se vieron envueltos en un acto de homicidio, pero con la peculiaridad de que este fuera un hecho involuntario, ya sea por accidente o por algo parecido, como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Y no como el fruto o el resultado de una pelea o una venganza por algún problema, por algún desacuerdo, por alguna rivalidad que se hubiera presentado previamente a la muerte de esa persona. Ahora, lo interesante de esto es que cada una de estas 6 ciudades se construyó dentro del territorio que se le había asignado a la tribu de Leví, a los levitas, que, como creo que seguramente sabes, la tribu de Leví era la tribu que específicamente y de manera exclusiva Dios les había dado el oficio de dedicarse únicamente a labores sacerdotales. Ellos no iban a la guerra, ellos no cosechaban, ellos no tenían ganado, ellos simplemente su oficio, su llamado era dedicarse de tiempo completo, 24 horas al día, a labores sacerdotales. Ese era el trabajo de los levitas, ¿verdad? Por eso nuestro grupo de jóvenes se llama ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Con emoción, con gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que de ustedes salgan hombres y mujeres que se dediquen al servicio de Dios en donde sea que estén, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser de pastor o de misioneros, ¿no? Que si, no sé, vas a ir a trabajar a una empresa, ahí sirvas a Dios con tu trabajo, que si te vas a dedicar a el arte, la pintura, sirvas a Dios con eso, donde sea que estés, que sirvas a Dios. Y este era el oficio de los levitas: servir de tiempo completo, dedicarse de tiempo completo a labores sacerdotales, por lo que cada caso que se presentara en estas ciudades de refugio iba a ser revisado y sería juzgado de acuerdo a parámetros que la misma ley dada por medio de Moisés estableciera para cada caso específico. En ese tiempo, obviamente, no había una policía, no había un ejército, no había una guardia nacional. Eran los levitas los que se encargaban de llevar todos estos casos donde era necesaria la justicia, pero no su propia justicia, sino que Dios había dado parámetros muy específicos acerca de qué hacer en cada caso. Eso garantizaba de alguna manera que cada caso fuera tratado de manera justa y de manera equitativa. Y no quiero entrar en muchos detalles de esto, pero sí es importante que entremos a revisar algunos puntos de estas ciudades. Y básicamente la dinámica de la ciudad era esta. Supongamos que estás cortando un árbol, ¿no? Que ya estás en la parte de tu territorio, estás cortando un árbol porque quieres empezar a levantar tu casa y le pides a un amigo ayuda para, oye, échame la mano, mira, voy a cortar este árbol porque de aquí voy a sacar un polín o una viga, entonces échame la mano, ¿no? Va. Entonces tú estás cortando el árbol, ¿no? Con algo parecido a lo que hoy nosotros conoceríamos como un hacha, recordando simplemente que en ese tiempo las herramientas no eran tan desarrolladas como hoy en día, ¿verdad? Entonces eran un poquito más rudimentarias, no tan resistentes, no tan fuertes. Y entonces en una de esas que tú le vas a dar al tronco del árbol, al golpear la pieza de metal con la que estás cortando, sale volando y le pega al amigo que te está ayudando a cortar el árbol, ¿no?
y moría al instante, o a lo mejor moría 2, 3 días después a causa del golpe, a causa del traumatismo que se le hizo en la cabeza por el golpe tan duro que recibió y moría. Entonces, como tú no quisiste matarlo, como fue un accidente, tenías la oportunidad de huir a cualquiera de estas 6 ciudades de refugio y así exponer tu caso y recibir un juicio. Y obviamente existía todo un proceso de investigación, existía todo un protocolo de entrevistas, de ir y preguntar por parte de los sacerdotes, ¿no? Hacían también como que un poquito la función de investigadores, ¿no? Oye, la semana pasada murió alguien aquí, ¿tú viste qué pasó? No, pues es que le pidió ayuda para cortar un árbol y parece que se rompió el hacha con lo que le estaban cortando y le pegó, ¿no? No, yo vi que fue a propósito, que se empezaron a pelear y le pegó, ¿no? Y ahí se encargaban de juntar información y era grande la responsabilidad de los levitas en este sentido, porque tenían que llegar a un veredicto justo, a un veredicto que no fuera a inculpar a alguien que fuera inocente o dejar libre a alguien que fuera culpable. Entonces era un trabajo arduo, un trabajo que requería mucha astucia y mucha sabiduría por parte de los levitas. Entonces, mientras se resolvía la situación y se dictaba un juicio, tú tenías que permanecer en la ciudad bajo refugio, bajo protección, bajo cuidado, bajo provisión de los levitas. No te podías quedar en tu casa, no te podías ir a otra ciudad, no podías tratar de esconderte que no fuera en una de estas 6 ciudades de refugio. Ahora, si el juicio te declaraba culpable, te sacaban de la ciudad y de acuerdo al crimen, eras castigado de acuerdo a lo que marcaba la ley. Pero si el juicio declaraba que lo que habías hecho había sido realmente sin intención, entonces tenías que permanecer en la ciudad por tu propia seguridad. Era mejor que te quedaras ahí. De hecho, si llegabas ahí, ya no te dejaban salir, ¿verdad? La única forma de poder salir de esa ciudad eran de 2 formas diferentes. Era porque morías, porque de manera natural, quizá por una enfermedad, simplemente por el paso de los años, morías, entonces tenían que sacar tu cuerpo, entregarlo a tu familia para que fueras puesto en una tumba, o porque el sumo sacerdote que se había designado para ese tiempo moría. Y yo sé que esto es súper pesado, no sabes cuánto me costó poder, casi decía, ¿saben qué? Nada más va a haber alabanza, no va a haber prédica porque no le entendí nada, ¿no? Entonces yo sé que es un poquito pesado, pero ahorita vamos a llegar a un punto muy interesante. Entonces, ¿salías porque tú morías o salías porque el sumo sacerdote que estaba en función en esa época moría? Es decir, si el sumo sacerdote que estaba en funciones en esa temporada moría, todos los refugiados en ese momento, se encontraran en alguna de estas ciudades, fuera 1, fuera 5, fueran 10, fueran 50, así uno acababa de llegar esa mañana o tenía 5 años o tenía 10 años, lo que tuviera y los que fueran. Si el sumo sacerdote morían, ellos automáticamente quedaban en libertad. Se podían ir a sus casas, regresar a sus ciudades con la tranquilidad de que nadie iba a reclamarles más por el asesinato.
o nadie podía tomar venganza por lo que habían hecho. Quedaban libres. Ahora, lo que realmente termina dándole valor a estas ciudades, y aquí empezamos a profundizar en esto, pero lo que termina dándoles un verdadero valor a estas ciudades es que teólogos y comentaristas están de acuerdo con la idea de que Dios diseña estas ciudades como sombras que anticipaban diferentes atributos que hoy podemos encontrar a Jesús. Es decir, estas ciudades son un prototipo de Cristo. Porque al igual que en una ciudad de refugio, en Jesús tenemos protección. Al igual que en una ciudad de refugio, en Jesús tenemos seguridad, en Jesús tenemos provisión, en Jesús tenemos un refugio permanente, en Jesús ningún enemigo puede hacernos daño, en Jesús, siendo Él nuestro sumo sacerdote, con su muerte en la cruz nos ha dado libertad y nos ha declarado como inocentes. Entonces estas ciudades Dios las diseña como un prototipo de lo que Cristo vendría a ser para nosotros hoy. Y es fascinante poder ver estas ciudades de esta manera, y honro y respeto muchísimo lo que hombres muchísimo más inteligentes, hombres que han estudiado muchísimo más que yo, han podido descifrar o se les ha ido revelando a lo largo de la historia. Y yo pudiera tomar esto que leí en diferentes comentarios y que escuché de diferentes pastores y comenzar a desarrollar un tema de Cristo como nuestro refugio, de Cristo como nuestro proveedor, de Cristo como nuestro lugar seguro. Y sí, estaría increíble desarrollar eso. Pero creo que además de esto, si damos un paso atrás, creo que podemos apreciar un ángulo un tanto diferente. Si damos un paso atrás y comenzamos a observar estas ciudades de refugio, creo que no solo ofrecen un lugar seguro para el homicida, creo que Dios no solamente levanta estas ciudades como una sombra o un prototipo de lo que Cristo vendría a ser cientos de años más adelante, sino que además termina revelando la maldad que hay en el corazón del hombre. Y déjame explicarte por qué. Si te fijas, los versículos 3, 5 y 9 comienzan a mencionar un personaje ahí medio misterioso al cual le llama el vengador de la sangre, ¿verdad? Y pareciera título de película de Avengers, ¿verdad? El vengador de la sangre regresa, no sé. Pero este personaje nace o se hace presente cuando alguien era asesinado. Ahora, quien se convertía, es decir, no era un personaje específico, no era un personaje que todo el tiempo estuviera ahí, sino que este personaje nacía o hacía su aparición cuando alguien era asesinado, fuera de manera intencional o fuera de manera accidental. Automáticamente este vengador de la sangre aparecía. ¿Quién era? Era el familiar más cercano de la persona que había sido asesinada y que estuviera en condición de hacer pagar al asesino, tomando su vida como justamente él lo había hecho. Es decir, si yo asesinaba a alguien, aun cuando fue un accidente,
y esa persona, por ejemplo, tenía hijos y ellos estaban en condición de hacerlo en ese momento, o si no, se esperaba hasta que ellos crecieran, pero en algún momento ellos tenían la responsabilidad de ir y vengar la muerte de su padre. Entonces tenían que ir detrás de mí, buscarme y hacerme pagar con mi propia vida el asesinato. De hecho, y es curioso porque este vengador de la sangre no nace de la ley. No nace de la ley que Dios le había dado a Moisés, sino que este papel de vengador de la sangre es tomada de otras culturas que se había impregnado dentro de la cultura judía. De hecho, era una práctica bastante común y todavía utilizada hasta el siglo XIII, más o menos de nuestra era, con culturas como las vikingas, por ejemplo, ¿no? Pero quiero que veas este detalle tan interesante que fue por donde yo pude ver algo. Porque la intención con estas ciudades de refugio, más allá de lo que ya te comenté, más allá de ser prototipos de Cristo y lugares de refugio para los homicidas, su intención es literalmente frenar la venganza y la violencia entre el mismo pueblo de Dios. La intención de Dios al levantar estas ciudades de refugio, sí, era para que el homicida que había cometido un homicidio involuntario fuera y se refugiara, pero también tenían la intención de parte de Dios de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero violencia, yo no quiero venganza entre mi mismo pueblo. Es decir, cada ciudad de refugio había sido colocada tan estratégicamente y tan intencionalmente en diferentes puntos de todo el territorio, porque no eran ciudades que estuvieran todas juntas, sino que una estaba en el norte, otra en el sur, otra en el este, otra en el oeste, otra en el centro, colocadas en diferentes posiciones estratégicas para que, sin importar en qué parte del territorio tú te encontraras, tuvieras la oportunidad de llegar a una de estas ciudades lo más pronto posible. De hecho, se calcula que entre ciudad y ciudad no había más de un día de camino. Entonces, relativamente eran ciudades cercanas, pero estratégicamente colocadas, de fácil acceso, con señales. No tenías que escalar montañas, no tenías que ir y adentrarte por territorios peligrosos. No, eran ciudades que te permitían de alguna manera echarte a correr, porque venía el vengador de la sangre quizá detrás de ti, echarte a correr, llegar a las puertas de esta ciudad, tocar, y no era como, ok, mete tu solicitud, ¿verdad? Y en 3 días vienes por tu respuesta. Ah, no, mira, le faltó el sello de la institución, entonces regrésate. Y no, ahí era, llegabas, tocabas, no, obviamente todo cansado, ¿no? El vengador de la sangre viene detrás de mí. Abrían las puertas, te dejaban entrar, exponías tu caso, ya todo un proceso diferente, ya estando adentro de la ciudad. Y entonces Dios levanta estas ciudades para que el homicida corra, se refugie, esté seguro, pero también al hacerlo, el vengador de la sangre ya no tenía la oportunidad de hacer que más violencia y sangre siguiera siendo derramada. Porque venganza, por lo general, nunca termina en un solo acto. Venganza siempre va un paso o muchos pasos más allá. Piénsalo. ¿Me pegas? ¿Qué hago yo? Te pego. Y entonces tú me pegas más fuerte. Y si yo tengo la
capacidad o la fuerza de pegarte más fuerte de lo que ya tú me pegaste, lo hago. Y si no tengo esa fuerza para desquitarme con más fuerza, busco otra manera de hacerte daño. Y es, voy y te acuso, o voy y le digo a no sé quién que es más grande, que es más fuerte, que me estás molestando, que me estás pegando, y entonces, no. Porque violencia o venganza nunca termina en un acto. Venganza es querer combatir fuego echándole fuego. Y entonces esto confirma una vez más que el reino de Dios era diferente. Que su reino, que en la cultura del reino de Dios el amor y el perdón pesan más que la venganza y la justicia propia. Que en su reino la única sangre que al derramarse traería verdadera justicia y arrancaría de raíz la ira sería la sangre derramada de Jesús. Pero también con cada ciudad de refugio, Dios le estaba robando al hombre la oportunidad no solamente de vengarse ahora, sino que también le quitaba la oportunidad de satisfacer el deseo que desde Adán hasta el día de hoy se ha convertido en el deseo más peligroso y a la vez más buscado de satisfacer de todos, que es el deseo de ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Porque Dios conoce el corazón. Y Él sabe que la mayor tentación a la cual tú y yo podemos enfrentarnos y a la cual tú y yo podemos ser expuestos, no tiene que ver con cosas superficiales y materiales, no. La mayor tentación a la cual tú y yo podemos ser expuestos no tiene que ver con lujos, con dinero, con este tipo de cosas. Olvídalo. La mayor tentación a la cual tú y yo vamos a poder ser expuestos es creer que podemos ocupar el lugar de Dios y hacer lo que solo Él tiene el derecho y el poder para hacer. Y la venganza no le corresponde a nadie más, sino a Dios mismo. De hecho, si pudiéramos aplicarle un significado más a estas ciudades, literalmente pudiéramos decir que terminan siendo un eco de lo que años atrás Dios había dicho en Deuteronomio, solamente unos años atrás. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Ve para allá y no pierdas Josué, que ahorita vamos a regresar ahí. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Dice: mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza, mía es la retribución. Entonces ve lo interesante de esto. Porque cada ciudad de refugio terminaba convirtiéndose en una invitación a confiar y a dejar en manos de Dios lo que solo a Él le corresponde. No nada más terminan siendo simples ciudades donde habitaban levitas y donde habitaban homicidas, sino que si vamos más profundo podemos ver que terminan siendo invitaciones para decir: ok, yo tengo quizá el derecho de vengar la sangre de la persona, pero no lo voy a hacer. Voy a dejar este asunto en las manos de Dios. Que sea Él quien se encargue, que sea Él
quien haga lo que tenga que hacer, porque Dios dijo, mía es la venganza. Entonces que Él lo haga. Quique, ¿de qué me hablas? O por lo menos explícame por qué en el mismo Antiguo Testamento Dios también va a decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué si es de Dios la venganza va a meter esta cláusula que nos va a dar permiso de tomar ojo por ojo y diente por diente? Eso se contradice. Ok. No se contradice, porque la Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia siempre se va a complementar y a explicar en sí misma. Y necesitamos entender esto, porque lo que Dios hace al decir esto no es fomentar la venganza. No es animarnos a que, ok, si te sacan un ojo, entonces ve y tú y sácale un ojo también a esa persona. Al contrario, lo que Dios hace con esto es simplemente establecer un límite, porque Él sabe que si no marca y pone un freno, la maldad seguiría escalando de nivel. Piénsalo. Si te sacan un ojo, obviamente no de manera literal, está hablando de manera figurativa. Si te sacan un ojo, tú vas a querer ir y sacarle los dos ojos. Si te arrancan un diente, si te dan un golpe y te tumban un diente, después tú vas a querer ir y golpearlo hasta sacarle toda la dentadura. Entonces, conociendo nuestro corazón, Dios termina marcando límites para cuando tú y yo queramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ok, vas a ignorar esto. Entonces, mira, simplemente quédate en este margen. No vayas más allá. No escales la violencia. Y me encanta porque Jesús lo cambia todo. Y hoy en Jesús y por medio del Espíritu Santo tenemos la capacidad no solo de dejar la venganza en manos de Dios, sino de ir un paso más profundo, y entonces en lugar de ir y sacar un ojo o un diente por un diente, hoy tú y yo tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de poder decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, permíteme amar a los que me han hecho un mal como tú me has amado a mí. Y Jesús pudiendo vengarse por lo que le hicieron los soldados romanos, clavado a una cruz, simplemente sale de su boca esto: perdónalos, Padre. Y escuché esto que me encantó. Un pastor llamado Jesse Hansen decía esto: ¿sabes por la venganza es difícil cuando estás clavado a una cruz? Vengarte resulta difícil cuando tus manos y tus pies están clavadas a la cruz. Y por eso Jesús dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Muere a ti mismo cada día y sígueme. Porque cada vez que nos han hecho daño, cada vez que alguien nos ha lastimado, cada vez que alguien nos ha herido con algo que nos ha dicho, cada herida viene envuelta con una invitación de parte de Dios para quedarnos quietos y descansar confiando y dejando en sus manos lo que a Él le corresponde.
Y obviamente no estoy hablando de que vayas y tomes la vida de alguien por lo que sea. Estoy hablando de cosas mucho más sutiles, cosas que no se ven, pero que al final de cuentas terminan haciendo más daño, porque son raíces que comienzan a enredar tu corazón y comienzan a apretarlo y comienzan a hacerlo sangrar. Y tú y yo necesitamos aprender las cosas de esa manera, porque solo así, cuando vemos las cosas como invitaciones de parte de Dios a venir y a dejar las cosas en sus manos, confiando en que Él está haciendo algo, confiando en que Él va a hacer lo que quiera hacer, tendremos la capacidad de vivir una vida que verdaderamente refleje su reino. Una vida donde el amor y el perdón tengan un peso mucho mayor que en mí, que el que tiene la venganza y la amargura que quizás sin darme cuenta he dejado que nazcan y florezcan en mi corazón. Y sabes, al final eso termina llevándonos a lo que Jesús llamaría vivir una vida abundante. Una vida en donde no tengo que cargar el peso desgastante de la amargura. Una vida donde no tengo que llevar el peso pesado de la venganza y donde no veo a los demás como rivales o como enemigos, sino que puedes caminar amando y perdonando como Jesús amaría y perdonaría. Y quiero terminar con eso, porque mientras estudiaba esto, recordé un fragmento de un libro de este escritor que seguramente conoces, llamado C.S. Lewis, ¿no? Escritor de Crónicas de Narnia y otros libros. Pero él escribe una historia, no sé si llamarlo semi-teológica, no sé si ni siquiera existe esa categoría en literatura, pero él trata de ejemplificar varios conceptos teológicos a través de una historia. Y el trama de esta historia, el libro se llama El Gran Divorcio, no sé, a lo mejor alguien por ahí lo ha leído. Y básicamente el trama de la historia se desarrolla en 3 puntos diferentes, ¿no? El cielo, el infierno y un lugar intermedio. Nunca dice que es la tierra, es algo parecido, simplemente habla de un lugar intermedio. Ahora, lo interesante es que en cada determinado tiempo, tanto la gente que está en el infierno como la que está en el cielo, se le permite salir del lugar en donde está para ir a este lugar intermedio, y entonces ahí se juntan, ¿no? Tanto los del cielo como del infierno se juntan en este punto intermedio. Y una de las ideas que Lewis ataca en la historia es por medio de una mujer que está en el infierno, ¿no? Y esta mujer se la pasa toda la vida lamentándose y llorando porque perdió a su hijo, ¿no? Mi hijo, perdí a mi hijo se murió, no sé dónde está, ayúdenme a encontrar a mi hijo, ay, mi hijo, ¿no? No es la Llorona, pero algo parecido. Pero en uno de estos encuentros que estas personas tienen en este punto intermedio, el hijo de la mujer logra ver a su mamá a la distancia y la reconoce, y entonces comienza a gritarle y a hacerle señas, a decirle: mamá, mamá, acá estoy, soy tu hijo, ¿no? Y la señora: mi hijo, ¿no? La mujer, por estar llorando, no escucha la voz de su hijo. Entonces el hijo, con mayor fuerza,
empieza a gritar y comienza a avanzar hacia donde está la mamá, lo que sea, y mi hijo, y el niño, mamá, aquí estoy. Entonces, cuando la mamá por fin escucha la voz del niño, levanta su mirada, seca sus lágrimas, reconoce que es su hijo, pero en lugar de correr y abrazar al hijo que tanto está buscando, simplemente vuelve a agachar su mirada y sigue diciendo, mi hijo, perdí a mi hijo, y se aleja. La idea de Lewis es el punto de que la gente que estaba en el infierno era porque al final quería estar ahí. Era porque veía más atractivo seguir en su ciclo de dolor, seguir en su ciclo de amargura, seguir en su ciclo de ira, que salir de ahí y ser libres, como en el caso de la mujer. Y sabes, muchas veces nos pasa esto. Muchas veces preferimos seguir alimentando nuestra necesidad de vengarnos por algo que nos hicieron. Preferimos seguir cargando con el enojo, preferimos seguir cultivando el rencor y la amargura y el despecho en nuestro corazón antes que soltarlo, para comenzar a caminar en la libertad y en la paz que solo en Jesús podemos encontrar. Y eso nuevamente, como lo hemos estado estudiando a través de Josué, esto nuevamente cae en el terreno de la fe. Porque mi fe se verá reflejada con mayor profundidad con aquello que estoy dispuesto a soltar, confiando en que Dios está obrando y haciendo algo. Y muchas veces tú y yo, y me encanta oírte cantar, y es lo que platicamos muchas veces Violeta y yo. Hoy cantaron increíble, hoy se escuchó la iglesia muy bien cantando, y eso nos llena de gozo. Pero muchas veces cantamos cosas como, aunque no pueda ver, está sobrando, y cosas de ese tipo. Pero muchas veces en la práctica realmente se queda en eso, en un canto bonito, en un canto que nos emociona, en un canto que quizás nos mueve. No sé, quizá hoy es tu oportunidad de dejar esa amargura, de decidir dejar ese dolor, de decidir dejar esa frustración, de decidir dejar cargar el peso que has venido cargando por algo que te hicieron hace años, pero que hasta el día de hoy sigues cargando, y que no te permite caminar en libertad, que te tiene atado, que te tiene esclavizado, que aunque tienes todo para ser libre, prefieres seguir cargando eso, al igual que esta mujer. Prefieres seguir diciendo, mi hijo, perdí a mi hijo, y dejándolo atrás, que ir con él, abrazarlo y disfrutar de la libertad que solo en Jesús puedes tener. Entonces, ¿por qué no terminamos haciendo esto? ¿Por qué no te pones de pie?